Santiago era un pastor de una iglesia, estaba pasando por problemas con la espiritualidad. Ellos estaban con un discurso, una predicación, una práctica muy espiritualizada, y yo creo que de vez en cuando nosotros necesitamos colocar los pies sobre la tierra. A veces nosotros hablamos, y particularmente nos pasa en los dos extremos. Nos pasa en el mundo más neopentecostal, donde hablamos muchas veces de las experiencias y lo que el Señor puede hacer en nuestras vidas. Y también nos pasa por este lado también, en la parte histórica, cuando hablamos mucho de teología, de los conceptos teológicos y bíblicos que fundamentan nuestra fe. Y a veces nos olvidamos de poner los pies sobre la tierra. Y la palabra de Dios nos invita a pensar que si nosotros tenemos una relación con un Dios santo, que es el contexto del texto, tenemos una relación con un Dios inmutable, un Dios que no cambia, que no tiene nada de pecado en él. Entonces, si nosotros nos relacionamos con un Dios de esa manera a través de Cristo, por lo tanto nuestra vida debería ser una vida que refleje esa relación. Y no es una vida necesariamente angelical. Yo creo firmemente de que la fe cristiana nos lleva a tener una espiritualidad muy humana. Nos humaniza. En vez de angelicalizarnos, nos humaniza. En este sentido, yo creo que este texto es un llamado a tener una espiritualidad del equilibrio, de los pies sobre la tierra, de transitar por una dimensión espiritual que no esté desconectada de la vida. Es una gran preocupación, porque yo creo que las actitudes que nosotros tenemos con otras personas, las actitudes que nosotros tenemos con nosotros mismos, dicen mucho de nuestro cristianismo, dicen mucho de la forma en la que nosotros encaramos la fe cristiana. Entonces, ser cristiano no es ser doctrinal, ser cristiano no es ser espiritual, ser cristiano es saber callar la boca cuando yo tengo que callarlo, es saber entrar o salir de un ambiente, es no ser impertinente, es no ser indiscreto. La fe cristiana nos lleva a una realidad súper importante para nuestras vidas. Es aprender a ser discretos, aprender a ser sabios, aprender a ser equilibrados y moderados. Están intentando convencer a los niños. Ustedes pueden convencerlos. ¿Solo uno pudiste? ¿Solo uno pudiste? Muchas gracias. Entonces, si tú quieres ser un buen religioso, tienes que comenzar por esto. Si quieres ser un buen cristiano, tienes que comenzar a ser una persona más discreta. Tienes que comenzar a ser una persona que aprenda a callarse cuando hay que callarse. Esto es muy aterrizado. Lo encuentro muy aterrizado, porque si nosotros comenzamos con la tarea en la casa, con estas cosas básicas, nuestro discurso no será vano. Nuestro discurso no será inútil o fútil. Nuestro discurso será consistente. Será muy consistente. Entonces el apóstol Pablo lo entiende así. Santiago lo entiende así. Imítenme. O sea, para que un cristiano en esta época o en esta iglesia, partiendo por mí, le digamos a otras personas, ¿y cómo es esto de creer en Cristo? Mírame a mí. O sea, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir eso? El apóstol Pablo, que el apóstol Pablo era superhéroe, era super cristiano, era tan pecador como nosotros, con las complicaciones nuestras. Y entonces el apóstol Santiago viene y nos dice que no se trata solamente de vencer tribulaciones, pero lo ore. Bueno, pero igual algo tal vez cachen de esta predicación. Voy a intentar hacerlo lo más posible. Muchas personas nos dicen, a mí me gustaría tener una fe verdadera. Y a mí me gustaría decirle, entonces ven
vengan y vean. O sea, usted tendría el coraje de decir a una persona que les diga, yo quiero, o sea, saber cómo es tener una fe verdadera, que ustedes le puedan decir a esa persona, ven el domingo y ve. Tremendo, ¿no? Yo creo que eso es un cristianismo aterrizado. En este sentido, entonces, antes de querer hablar cosas espirituales, de doctrina dura, hay una tarea en casa que nosotros tenemos que hacer, y esta tarea es un indicador de nuestra espiritualidad. Entonces, va a ser revelador, creo yo, estos puntos. Ya te lanzaste, está bien, démosle. El equilibrio entre oír y vengarse. Dice el texto: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No es un problema nuestro, ¿cierto? Pero hay que predicar, ¿me está en el texto? Si nosotros queremos tener una espiritualidad de equilibrio, nosotros tenemos que sopesar entre el oír y la venganza. Es decir, primero nosotros tenemos que saber oír. Segundo, nosotros tenemos que saber callar. Y tercero, nosotros tenemos que aprender a esperar. Porque Santiago comienza diciendo estas tres cosas básicas para una vida cristiana de equilibrio. La espiritualidad cristiana es esencialmente una fe del oído. Es una fe del oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Quien tiene oídos, oiga, o quien tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene para decir. La fe cristiana primariamente es una fe del oído, del entender, de asumir cosas para después llevar a la práctica. Entonces, parece que nuestra espiritualidad es una espiritualidad más del desbocado, más del que habla. Y la palabra de Dios dice: espera antes de hablar. No utilices la franqueza como un instrumento de yo soy así y me tienen que querer así. Hay un tema de prudencia que está muy evidente en el texto. Pero por otro lado, aparentemente nos muestra que la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de la pasividad, pero en realidad es un llamado a una acción diferente. Dice el texto: ser tardío para airarse. Y esto tiene que ver con la venganza. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a desprendernos del derecho de la venganza. Si hay algo cristiano en la vida, es aprender a desprendernos de ese derecho. Hay un texto clásico, ¿cierto? Que se dice siempre cuando una persona está a punto de vengarse: no te vengues, porque Dios dice: mía es la venganza. Tú no tienes que hacer nada. Pero entonces uno le dice: si tuya es la venganza, Dios, y yo soy tu siervo, y si tú le vas a dar latigazos a mi enemigo, yo quiero ser tu siervo, dame el látigo a mí y yo lo hago por ti. Nosotros asumimos indirectamente esta posición. Yo sé que es justo, entonces dame el látigo a mí. Yo soy tu siervo, heme aquí, envíame a mí, yo le doy el látigo. Entonces ese sentimiento, dice el texto, tiene que ser tardío en nuestro corazón. Es abrir mano del derecho de ser un instrumento de Dios para destruir a mi enemigo. Hermanos, el cristianismo, tal vez olvídense de todo lo que yo estoy diciendo, salvo esta frase: el cristianismo comienza cuando yo me desprendo del derecho de asumir una venganza que le corresponde solamente a Dios. Entonces, Dios, si tú tienes que destruir a alguien, no me uses a mí. Yo solamente quiero ser usado cuando tú quieras bendecir a alguien.
Úsame cuando tú quieras bendecir a alguien. Por lo tanto, el cristianismo comienza ahí, cuando nosotros encontramos un equilibrio entre el oír y la venganza. Saber hablar, saber bendecir es aquel que aprende a ser usado por Dios para beneficio de los otros. Hay que aprender a callar. Y hay que aprender a desprendernos de ese derecho para asumir un derecho mucho más importante, que es el de bendecir a otros. Segunda cosa, el equilibrio entre la pureza moral y la maldad. Dice el texto, por lo tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid la palabra implantada. Hermanos, el texto nos menciona dos elementos que nosotros tenemos que desechar. Uno es la inmundicia y otra es la abundancia de malicia. La inmundicia tiene que ver con la impureza moral. La inmundicia tiene que ver con nuestro carácter, con los valores y los principios que gobiernan mi vida. Entonces la pregunta viene de cajón para nosotros. ¿Cuáles son los valores, los principios y las verdades que gobiernan mis acciones? Esto revela mi carácter. Entonces, el carácter puede tener pureza o puede tener impureza moral. Un hombre con carácter es íntegro en su moral. Un hombre sin carácter es impuro en su moral. Entonces Santiago dice, ustedes quieren tener una fe cristiana genuina, no es en la medida de las bendiciones que tú consigas orando, sino en la medida de la pureza de tu carácter. La pregunta es, ¿qué es lo que haces tú cuando estás solo? Eso revela tu carácter. Por eso nosotros tenemos que desechar por completo la inmundicia que dice, y no dice, desecha como una cuestión pasada. El texto está en un gerundio. Constantemente tienes que ir desechando la inmundicia en tu vida. No es en cuán bendecido tú eres, porque eso es bono, eso es gracia, eso es misericordia de Dios. Nosotros tenemos que asumir una realidad como cristianos, que tenemos que ir desechando cada día aquello que nos asedia, dice en otro texto. El peso que nos asedia. Es más leve correr la carrera cristiana cuando nosotros nos despojamos de cosas que no tienen que estar en nuestra vida. Pero el texto no nos habla solamente de inmundicia, nos dice también que tenemos que desechar la abundancia de malicia. Y aquí la Biblia Sagrada está hablando de nuestro carácter por un lado y nuestra índole por otro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es nuestra forma de ser. Yo siempre he diferenciado este tema del carácter, el temperamento y la personalidad. Es una deformación de mis estudios de psicología. Y la verdad que Dios sí se mete con nuestro temperamento. Dios sí se mete con nuestro genio. Dios sí se mete con nuestra forma de ser. A veces nosotros decimos, bueno, yo soy así. Y yo digo, no, sí, bueno, hay cosas de tu carácter que tienen que ser cambiado. Y el texto me dice, no, hay cosas de tu índole también, hay cosas de tu temperamento, de tu genio que tienen que ser cambiados. Debemos rechazar conscientemente nuestra forma de ser maliciosa. Nosotros tenemos incorporado eso. El otro día aprendí un término que no me lo sabía explicar bien y que me lo explicaron muchas personas en el Facebook. Ser chaquetero. El chileno es chaquetero. Y cosa que es absolutamente cierto, ¿no? ¿O estoy? Sí, ya. Hay gente que puede ser puro moralmente, tener un carácter íntegro, pero tener un genio, tener un temperamento malicioso, indelicado y bruto. Conozco hombres de carácter íntegros, correctísimos,
pero toscos, difíciles de tratar. Usted conoce también gente así, ¿cierto? Conozco mujeres puras, correctísimas, pero son veneno en lo que hablan. Hermanos, nosotros tenemos que ser personas puras. Interesante, el texto me dice: saca de ti constantemente esa abundancia de malicia, esas ganas de ser chaquetero siempre, esas ganas de siempre decir algo del otro, esas ganas de siempre estar riéndote del otro. Esa abundancia de malicia es tu genio. Y el texto me hace entender de que yo tengo que ser dulce, tengo que ser amigable, tengo que ser cariñoso, tengo que tener una linda forma de ser. Me gusta pensar en que el cristianismo me lleva a esa realidad, a que yo tengo que tener una linda forma de ser. No basta entonces tener un carácter puro, estar eliminando el pecado. Hay abundancia de malicia con lo cual tú convives todos los días y tu familia convive todos los días. Nosotros nos merecemos un mundo mejor con personas mejores. En este sentido, entonces, debemos desechar esa abundancia de malicia, ese genio insoportable, ese temperamento difícil, esa índole maliciosa. Hermanos, de esa manera encontraremos equilibrio en nuestra espiritualidad. Una tercera, y lo dejo ahí, lo prometo, lo dejo ahí. Un equilibrio entre tesis y práctica. Con esto a riesgo de mando. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Deja de ser entonces solamente una fe del oír y comienza a ser una fe de la acción. La espiritualidad cristiana saludable nos invita a este equilibrio entre tesis y práctica. Nosotros necesitamos salir de la pura teoría. Nosotros necesitamos salir de la pura... urgente. O sea, nosotros necesitamos entender que el cristianismo sale de la teoría. Dios no solamente quiso salvar al mundo, Él lo hizo. Hay un autor brasilero que tiene una frase muy famosa, que hace parte de un libro de él, se llama Guimarães, y dice: el sapo no salta por hermosura, sino por necesidad. ¿Lo leo? El sapo no salta por hermosura, sino por necesidad. Voy a utilizar esta frase en este último punto. En tesis, las palabras que predicamos son muy bonitas, pero debemos preocuparnos si esas palabras funcionan. Seamos a pensar, o sea, nosotros damos por hechos que funcionan. Si nos dice que no tenemos que ver, no tenemos que. Si nos dice que no tenemos que arrepentirnos y el Señor nos va a perdonar, no nos perdona. Si el Señor dice que el Señor nos va a reconciliar, el Señor debe ser así, pues si así nos enseña en la iglesia. Pero en realidad este texto me está llevando a pensar que nosotros tenemos que preocuparnos de pensar si nuestras tesis, si la tesis cristiana realmente funciona. Debemos preocuparnos si conseguimos encarnarlas. Es decir, yo predico aquí cada domingo que vengo, bonito, muy lindo, encaja bien, lo cierro bien, pero nosotros conseguimos sacar la tesis del domingo y ponerla en práctica el lunes. Ese es el desafío. Claro, venir aquí y decir: interesante lo que el pastor dijo, lo pensaré. Interesante lo que el pastor dijo, yo también lo creo. Pero hay que ver si conseguimos sacar la tesis a la práctica el lunes. Entonces, y no solamente el lunes, sino el martes, el miércoles, el jueves, el sábado. Si no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. El texto lo dice. Entonces, si nosotros
no vivimos nuestra fe, estamos viviendo de hermosura. Y este falso evangelio es puro ropaje, es pura máscara, es pura hipocresía. Una mentira. Si tú no pones en práctica lo que hablamos cada domingo aquí, te engañas a ti mismo, pierdes el tiempo. Es muy interesante esto, porque los cristianos dicen que se aman los unos a los otros. En muchos casos es mentira, porque no pasas de la tesis a la práctica y te engañas a ti mismo. El texto nos dice que nosotros somos de Cristo. Estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y vivo esclavizado a muchas cosas. Mentira. Entonces te engañas a ti mismo. En tesis, tengo todo lo que tengo es del Señor, y todo lo que proviene es del Señor, y soy agradecido a Él por medio de mis diezmos y mis ofrendas. En tesis, estoy aquí aferrado a mis recursos. Te engañas a ti mismo. En tesis, yo amo a mis hijos y quiero que mis hijos crezcan en el camino del Señor, pero no los traigo a la escuela dominical, no los traigo a la iglesia, no hago con ellos los devocionales todos los días. Mentira, te engañas a ti mismo. Entonces, no nos damos cuenta que debemos saltar no por hermosura, sino por necesidad. Nosotros necesitamos colocar las cosas que aprendemos en práctica. Necesitamos hacerlo para que no nos engañemos a nosotros mismos. En este sentido, entonces, Cristo sabe que mi vida está a disposición de Él, en tesis. Que mis manos están a su servicio, en tesis. Que mi vida está enfocado en su reino, en tesis. Pero nosotros tenemos que encontrar un buen equilibrio entre la tesis y la práctica. Porque ciertamente algunas cosas que vayamos practicando causarán frustración en nosotros. Tenemos que encontrar un buen equilibrio. Vivir una fe sencilla que sirve y que equilibra en todo lo que dice y hace. Entonces, tenga cuidado con lo que dice. Entonces, vaya con calma con la fe cristiana. Vaya con calma. No se entusiasme tanto. Vaya con calma. Una por una. Principio tras principio. Porque posiblemente, si usted va diciendo por ahí que usted asumió todo el paquete, se lo pueden cobrar. Entonces tome conciencia de qué es lo que yo tengo que trabajar esta semana y elimine una cosa de su lista. Esta semana yo tengo que dejar de ser un poco más esto, la tesis a la práctica. Vengamos el domingo y decir: Señor, he tenido victoria en ti. Siguiente semana voy con esta hora. Esto yo tengo que eliminarlo en mi vida. La gente de mi casa lo va a agradecer. Nuestras familias pueden ser diferentes, nuestras iglesias pueden ser distintas si nosotros asumimos esto. Esta iglesia no necesita saltar por hermosura, sino por necesidad. Hay cosas que tenemos que cambiar puntualmente en nuestra iglesia, paso por paso, porque si no nos engañamos a nosotros mismos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos desafíe, que el Señor nos desafíe. Hay que dar algunos dominios y digo amén, todos amén. Amén. A veces es necesario aterrizar nuestra fe. A veces estamos muy, como dicen los jóvenes, muy en la ola. Y nosotros necesitamos aterrizar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser más humana, más real. Es decir, que cuando tú salgas de aquí en la semana, yo tengo que decir esto: esposa, cóbrale a tu marido. Esposo, cóbrale a tu esposa. Hijos, cóbrenle a sus padres. ¿Escuchaste al pastor el domingo? Ya,
de la tesis a la práctica, cóbrenlas. Es la única forma en que funciona. Si hay algo que yo le digo siempre a mi esposa es, si yo predico algo el domingo y tú me escuchas, por eso no la traigo siempre. Si yo predico algo el domingo y tú me escuchas y yo no lo pongo en la práctica, tienes todo el derecho a reprenderme en la casa. Es la única forma. Claro, tener una relación con un Dios que no vemos, pero gracias a Dios que el Señor nos ha dado hermanos en la fe y nos ha dado una familia que puede señalarnos y decir, a ver, de la tesis a la práctica, si no, te engañas a ti mismo. Que el Señor te bendiga.